Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Es semana de octavos de Champions, vamos a analizar los partidos, hablar de los nombres propios, hay muchos muy interesantes. Kolo Muani, que llega como un tiro a ese Eintracht Nápoles, que decir de Kvaratskhelia y Osimhen, la mejor pareja de delanteros de Europa seguramente esta temporada. Vamos a hablar de lo de Bernardo Silva de falso lateral izquierdo. Bueno, hay muchas cosas que tratar, pero vamos a enfocar ese Liverpool-Real Madrid desde la figura bastante personal de Stefan Bajcetic. Es la nueva perla del Liverpool y tiene pasaporte español. Ha jugado en el Celta y en categorías inferiores de la selección española. ¿Quién es? ¿Cómo juega? ¿Qué le hace especial? Vamos a charlar con protagonistas que le conocen perfectamente para dibujar el perfil de la nueva perla del Liverpool. In October. He turned 18 in October, yeah. So, just 18. So, yeah, top talent, super player, played really good for us so far. Since he is with us, it's a pure joy to work with him. I think the mix of Serbia and Spain is a good one for football. And es Jürgen Klopp deshaciéndose en elogios de Stefan Bajcetic. De hecho, le podéis escuchar a Klopp diciendo que la mezcla de Serbia y de España es buena para producir, para generar un futbolista, como es el caso de Stefan Bajcetic, que tiene la doble nacionalidad, tiene 18 años, futbolista del Liverpool, puede jugar de central, de mediocentro, incluso está jugando prácticamente de interior en las últimas semanas. Lo ha fichado el Liverpool, lo hizo a finales de 2020, procedente del Celta. Ha debutado esta misma temporada, la 22-23, llegó a debutar con tan solo 17 años y ahora, con la mayoría de edad recién estrenada, apunta a titular en esta eliminatoria contra el Real Madrid. Klopp ha encontrado la manera de tener un centro del campo más equilibrado, juntando a Fabinho con Bajcetic ante esa baja por lesión de Thiago Alcántara. La principal virtud de Bajcetic seguramente es que juega siempre con mucho sentido, que elige bien, que le da claridad al juego, que sabe cuándo saltar a la presión y cuándo no, cuándo tocarle al primer toque, cuándo presionar, y luego es un futbolista con unos recursos técnicos para espacios reducidos bastante destacables. Sabe sortear presiones, ya sea con controles orientados, con regates, con cambios de ritmo también en conducción. Vamos a contar episodios clave en la carrera de Bajcetic, como por ejemplo quién fue el principal responsable de que jugara en el centro del campo. Pero antes vamos a conocer mejor sus primeros pasos y su desarrollo en categorías inferiores. Mariano Agüero entrenó a Stefan Bajcetic cuando era tan solo un chaval, cuando tenía 4 años y estaba jugando en el club del Valmiñor. Este es Mariano Agüero recordando lo que destacaba más de Bajcetic a esa edad. Yo te puedo asegurar que ese equipo tengo muy grato recuerdo. Recuerdo que Stefan lo que tenía era muchísima ambición. Veía el balón y él iba detrás de él. Tenía algo que el resto a lo mejor no tenía, que era esa zancada, una zancada de él, el resto necesitaba dos. Si potenció eso más lo que es el carácter de él, que es un chaval que se le nota que es líder, yo creo que... Bueno, él cuando jugaba aquí jugaba un poco, los niños jugaban un poco de todo, no había una posición específica, podía jugar delantero, podía jugar de defensa, podía hacer cualquier tipo de posición, pero al final el fútbol de hoy, el fútbol moderno que vivimos ahora, el futbolista que tiene que jugar en primera división tiene que tener todos
todo tipo de posición. Yo creo que Stefan, su virtud física es una virtud que tiene por encima, a lo mejor del resto de los niños que yo he conocido, es la que lo posibilita adaptarse a cualquier tipo de posición. Y nos cuenta también Mariano Agüero una anécdota en referencia a las medias, a cómo llevaba las medias Stefan Bajcetic a los 4 años. Bueno, yo siempre veía que el Stefan siempre se le caían las medias, pero bueno, era una cosa de que no sé si el padre por no comprarle una nueva o no sé, pero era una cosa que me recuerdo de él, que tenía las espinilleras grandes y que usaba, y lo recuerdo porque tengo alguna foto también. Mariano Agüero fue el entrenador que tuvo Stefan Bajcetic en sus primeros pasos como futbolista. Muy importante también en su carrera ha sido Carlos Bayón. Carlos es el responsable de la academia del Celta, el director de la cantera del Celta, y va a atender a Play Fútbol. Además nos está atendiendo unas horas un poco intempestivas, así que se lo agradecemos especialmente. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, Carlos, el chico se ha hecho un hombre. Lo tenemos ya jugando habitualmente como titular en el Liverpool y a las puertas de jugar como titular en una eliminatoria de octavos de Champions de la Copa de Europa y contra el Madrid. Supongo que, aunque tenéis poco tiempo, pero lo seguís y que es un orgullo seguramente que un jugador, aunque ya no está en el Celta, que habéis creado, que habéis forjado, que habéis entrenado vosotros, esté llegando a estos niveles. Bueno, por supuesto que lo seguimos. No solo yo, sino el resto de la gente que trabaja en la cantera. Todos los jugadores y chicos que pasan por aquí no dejan nunca de ser nuestros, ¿sabes? En cierta manera siempre los sentimos como nuestros. De hecho, el caso de Stefan es clarísimo. Él hace poco estuvo también por aquí y vino a vernos y bueno, también sabes que su padre es entrenador nuestro. Sí. Y están muy, muy vinculados aquí. Entonces estamos todos súper pendientes de todo lo que le pasa, intentamos ver todos los partidos. Yo, el que jugó en el Newcastle, este último no he podido porque este fin de semana he tenido muchísimos partidos. Me lo veré cuando tenga un rato, pero vi el otro día el del Everton, el derbi, y bueno, pues fue un espectáculo, cómo estuvo sobre el campo, cómo tomaba las decisiones, con qué tranquilidad. Bueno, la verdad que estamos todos ilusionadísimos con él y eso que ahora mismo no está con nosotros, pero bueno, como te dije antes, como si lo estuviera. ¿Recuerdas el momento en el que le ficháis para el Celta? Porque él empieza jugando en el Valmiñor, ¿verdad? Sí, pero bueno, él llega aquí ya de Benjamín, de primer año, porque es la primera categoría que tenemos. Aquí más pequeños no tenemos. Entonces, la primera categoría ya vino desde el Valmiñor, como bien dices, y lo que recuerdo principalmente creo que fue en categoría Levín, que es, bueno, cuando hacemos la pretemporada, cuando empiezan en los equipos las pretemporadas, pues a mí me gusta pasar junto con los coordinadores y los técnicos, pues a dar la bienvenida al equipo dentro del vestuario y bueno, pues charlar con ellos para hacer las presentaciones. Y en el caso de los chiquititos, pues siempre me gusta hacerles una pregunta. Y recuerdo siempre la anécdota con el equipo de Stefan. La pregunta que les hago a los pequeños siempre es: ¿quién es la estrella de aquí, no? De este vestuario, ¿quién es la estrella? Y bueno, pues te empiezan a responder diferentes cosas. Aquel día me acuerdo que me dijeron, ¿el capitán? No. ¿El máximo goleador? No. ¿El mejor jugador? No. Incluso uno muy disciplinado me dijo y todo, ¿el entrenador? Dijo, no es. Y él, que estaba callado, Stefan, de repente dijo, ¿el equipo? Digo, bingo. Sí, señor, el equipo es la estrella de este vestuario. Y ya me llamó la atención esa inteligencia diferente, ¿no?, que tenía. Y bueno, pues eso se está demostrando en las actuaciones que está teniendo hoy en día. Qué bueno, la anécdota, bueno, que no sé si es una anécdota porque yo creo que refleja perfectamente lo que vemos hoy en día, que es un futbolista, un jugador de equipo puro y duro. Lo escuchábamos antes en cortes de un entrenador que tuvo en el Valmiñor, pero me interesa también tu percepción. ¿Qué destacaba más en el fútbol en su proceso de formación? Hablo de Stefan Bajcetic, porque él ha jugado sobre todo de central con vosotros, lo hizo también en la posición de pivote, había jugado en las dos posiciones. No sé, de su fútbol en categorías inferiores, ¿tú qué habías percibido como su mayor virtud? Bueno, tuvo tramos, porque él ha tenido pues cambios físicos, picos de crecimiento. En los momentos en que físicamente estaba bien, pues su físico era muy exuberante, tenía una zancada muy grande, su categoría pues era superior. Entonces se notaba ese tipo de superioridad física. Pero sobre todo el tema mental, un poco con la anécdota te contaba ese detalle
pero él siempre ha sido un jugador que ha jugado, yo creo que despreocupado puede ser la palabra, ¿no? Como que la presión realmente no era la externa, sino lo que él era un jugador que disfrutaba en el terreno de juego, y eso es lo que a mí más me llamaba la atención. Ha tenido momentos, como te decía antes, físicamente muy buenos, otros en que estaba algo descoordinado por esos puntas de crecimiento que tenía, pero principalmente yo te destacaría tanto de central como alguna vez que jugó de pivote, pero aquí es verdad que jugaba más de central, esa inteligencia táctica y esa despreocupación que yo creo que es lo que está demostrando hoy en día, porque es que le ves jugar y hacer unas cosas que es de alguien que realmente no le está pesando jugar en un escenario como puede ser Anfield, porque claro, yo el otro día veía el derbi contra el Everton, lo que yo supone, yo estaba en ese campo, y ver a un chico que es juvenil, que no nos olvidemos de eso, es juvenil todavía, tomando las decisiones que toma en un centro del campo, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Para mí lo más sorprendente o lo más admirable es que él no ha tenido un proceso de adaptación. Él no es que haya venido pues de una primera división de otro país que pues a lo mejor no tiene la trascendencia o soportar la presión de un campo como Anfield, te decía antes, ni incluso de una segunda división, ni de una primera red como podemos tener aquí. Es que él de repente se ha plantado allí desde partidos en los que había muy poco público, prácticamente no público, y con una trascendencia de resultados que, hombre, a todo el mundo nos gusta ganar, pero no tenía nada que ver. Entonces, ese salto de repente, aparecer ahí sin anestesia y hacer lo que está haciendo, es lo que para mí es realmente más admirable y lo que demuestra el tipo de futbolista que es y que puede ser. En eso me recuerda un poquito a Yago Aspas. Llama mucho la... Sí, perdona, acaba. Sí. No, simplemente te quería decir que me llama la atención un poco, lo puedo comparar, aunque no tiene nada que ver la posición ni el tipo de futbolista, porque me tocó estar de segundo entrenador con Eusebio cuando hicimos debutar en casa allá con el partido que era el de más trascendencia histórica del Celta, que era contra el Alavés, en un momento cumbre a nivel, estaba fatal a nivel económico, deportivo y de todo, y ese partido era cumbre, era como o ganamos o puede incluso desaparecer el club. Fíjate la trascendencia que se le dio en aquel momento a aquel partido. Y le sacamos a él en la segunda parte cuando la cosa era insostenible, y él salió a jugar como cuando jugaba en Moaña, ¿sabes? En los campos de allí. Pues es un poquito lo que me llama la atención de Stefan, que sale a jugar y tú le ves en un derbi, y le ves en Anfield, y le ves con gente de una solvencia y de una experiencia brutal, y en un momento delicado también en el club, porque el Anfield no está pasando, el Liverpool no está pasando por los mejores momentos ahora, y él sigue jugando como si estuviera jugando aquí en la Madroa. Entonces, ese es el paralelismo que yo encuentro, y ese es el que yo creo que te hace ser un futbolista de altísimo nivel. Esa mentalidad de jugar para disfrutar, y que realmente la presión no me atenace ni a nivel físico ni sobre todo a nivel mental. Hoy en día, Carlos, hay scouts, hay ojeadores de los clubes importantes de Europa prácticamente en cada rincón del mundo, y de hecho en la Premier se trabaja mucho en el mercado español, se trabaja mucho en el mercado portugués, por ejemplo, y el Liverpool estuvo muy rápido, estuvo muy fino a la hora de llevárselo, pero también es verdad que llama la atención que equipos importantes de España no jueguen esa carta. Quiero decir que si al final a un chico del Barcelona o del Real Madrid lo convence el Liverpool por proyecto de cantera y demás, o lo convence el Manchester City o el United o el club que sea, pues se entiende que ese primer salto de Bajcetic sea directamente desde el Celta a un club inglés. ¿A ti te llamó la atención? ¿Hubo equipos españoles interesados en firmarle o cómo fue la historia? Bueno, tengo que decirte que a mí me pilló justo en un tránsito. A mí me gusta mucho cambiar de puestos para tener diferentes perspectivas. Sí. ¿Sabes? No me gusta siempre estar en la misma posición, porque si no lo veo siempre todo desde el mismo ángulo. Y si quieres tomar las decisiones lo más acertadas posibles, tienes al menos que tener una perspectiva amplia, ¿no? De verlo desde una posición, otra y demás. Entonces, en aquel momento estaba de ayudante en el primer equipo. Pasé esos 2 años a ser ayudante en el primer equipo. Pero sí he estado al tanto de la situación, porque es un jugador que, aparte del cariño que le teníamos, es un jugador interesante dentro del club, y la gente que estaba llevando el tema pues me iban contando. Sí que ha habido equipos españoles que lo querían también. Sí que, por ejemplo, el Real Madrid fue uno de los que apostó por él. Y también había otros equipos de fuera, como el propio Manchester United, que también le querían. Pero fue una decisión del chico. Y del padre. Él quería, él
el Liverpool. Era un club que le gustaba mucho, que realmente, según decían, o iba a Liverpool o seguía con nosotros, cosa que nosotros, hostia, pues a ver si no se va y se queda con nosotros, pues estaríamos encantados de tenerle. Pero como te decía antes, también estamos encantados de que a cualquier chico que pase por aquí, si encuentra una situación que realmente les va a hacer crecer, pues oye, nos tenemos que quedar y aguantar nuestro ego personal, ¿no? Y sobre todo de verle con la celeste, pero pues ver a Stefan jugando en la Premier con el Liverpool siendo juvenil para todos nosotros es un exitazo, y lo sentimos además con orgullo. Ya para cerrar, como eres hombre de fútbol, lo contabas tú, no hace falta que lo diga yo, pero has estado ya no solo en el Celta, pero también en diferentes clubes, diferentes cargos y demás. No sé, futbolísticamente, ¿cómo le ves? ¿En qué posición le ves mejor? Si ves que ha llegado ya para quedarse ahí al centro del campo. Hablando con gente del club del Liverpool me decían, sí, está jugando muy bien en el centro del campo, pero a pesar de que aquí se dice que no tiene el cuerpo, no tiene el físico ahora mismo para ser central de la Premier League, me decían desde dentro, yo estoy seguro que le ponemos de central y te va a sacar mínimo un 7 en el partido, porque él entiende el fútbol y sabe en qué cosas es bueno y sabe leer el juego y el momento de partido y lo sabe hacer bien. ¿Tú le ves encasillándose más en esa posición en el centro del campo o ves que puede acabar siendo un jugador muy versátil que tanto gusta a los entrenadores ahora en el fútbol moderno? Mi opinión es que es súper versátil, porque bueno, estaba jugando de pivote y ahora que ha vuelto el titular ha cogido y le han puesto, en vez de sentarle, Klopp ha dicho no, este chico sigue, y ahora sigue como un poquito más suelto, ¿no? Una posición, pues, antes era más un 6 y ahora sí, parece que también le han soltado un poquito más, ¿no? Como un 8. Es totalmente versátil. Y luego lo de central, yo creo que hoy en día sí que necesita un poquito más de físico, pero lo va a coger. Es que tú ahora mismo, cuando ves el partido, te decía el del otro día del Everton, por ejemplo. Sí, lo vi, sí. Tú veías un niño entre hombres realmente. Su físico todavía no está desarrollado del todo, ni mucho menos. Y se le veía que con la musculatura no definida, muy finito, pero aún así es tan listo que piensa antes que los demás, llega con la punterita antes. Lo interpreta todo también, como te decían los técnicos del Liverpool, que suple todavía ese déficit de no estar todavía completamente hecho con todo lo otro que tiene a nivel mental. Pero en el momento que el chico, que allí los trabajan muy bien y él tiene una predisposición excepcional, coja ese físico, va a ser central sin ninguna duda tampoco, porque es futbolista, tiene una cabeza privilegiada y unas condiciones físicas y técnicas que le van a permitir jugar de central, de pivote, de 8. Bueno, no sé, yo creo que básicamente es eso, porque él necesita espacio también. Yo creo que no le encasillaría en otra posición, pero sí en las posiciones centrales con espacio para poder moverse. Pues le agradecemos al director de fútbol base del Celta, Carlos Hugo García Bayón, que nos haya atendido en Play Fútbol y que nos haya contado anécdotas que nos permitan dibujar el perfil personal y futbolístico también de un futbolista como Stefan Bajcetic, que nos está encantando, que tiene la doble nacionalidad, hay que decirlo, de Serbia y de España. Él ha jugado en categorías inferiores de la selección española y ojalá le elijan y elija el España, porque a mí me parece un proyecto de futbolista mayúsculo. Carlos, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol, que hayas atendido nuestra llamada. Os deseamos suerte en lo que resta de temporada y te envío un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo fuerte. Hay 3 nombres clave en la carrera de Bajcetic y en su llegada a Liverpool: Kiko Espinar, Fred Paciencia y Alex Inglethorpe. Kiko Espinar es miembro de la Secretaría Técnica del Liverpool, es además el encargado del scouting en España y en Portugal. Fue uno de los encargados de convencer a los padres para que eligiera Liverpool, en hablar, en explicarles el proyecto de la academia para empezar y que tuvieran todos los detalles, ¿no? Fue muy importante en ese sentido hablar primero con los padres para que firmara por el Liverpool. Hizo una apuesta muy fuerte, le pidió al Liverpool que hiciera una apuesta fuerte por el futbolista, porque no estaba nada claro que a nivel legal, que a nivel de temas de Brexit se pudiera hacer la operación y se tenía que hacer muy rápido, apretó para que se hiciera rápido y se pudo hacer finalmente y el Liverpool apostó por él cuando también el Manchester United lo quería, como acaba de explicar también Carlos Bayón.
Luego hay una persona importantísima en su adaptación a Inglaterra y demás, Federico Paciencia. Al final es una persona que le ayudó muchísimo porque, igual esto no lo sabe mucha gente, Bajcetic al llegar a Liverpool en las primeras semanas pilla el COVID y justo cuando empieza ya a jugar después de pasar el COVID, tiene una lesión importante y se tira los primeros meses de su estancia en Liverpool, los primeros aislado directamente porque tenía COVID, él solo, y los siguientes parado porque no podía jugar porque estaba lesionado. Y luego hay una tercera persona muy importante que es Alex Singlethorpe, que es el director de la academia de Liverpool, que apuesta porque el futbolista pase a jugar en el centro del campo. Había jugado muchísimo Bajcetic de central en categorías inferiores y él apuesta por esa posición de mediocentro. Y ya hemos visto que los primeros pasos, al menos Bajcetic en el Liverpool los está dando de mediocentro. De Bajcetic y de mucho más del Liverpool vamos a hablar en esta mesa de análisis de la Champions que arrancamos ya con José David López y con Aritz Gabilondo. Hemos arrancado el programa, hemos dedicado la portada a Stefan Bajcetic y precisamente por ese partido que va a jugar, que va a disputar el mediocentro español, con esa doble nacionalidad serbia también, vamos a arrancar por ese Liverpool-Real Madrid, que va a ser el martes 9 de la noche, a la misma hora el Eintracht-Nápoles, y para el miércoles tenemos el Leipzig-Manchester City y el Inter-Porto. Como siempre, mesa de análisis previo a la Champions, son palabras mayores cuando suena la voz de Aritz Gabilondo en Play Fútbol. ¿Cómo estás, Aritz? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también del gran José David López. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas, Bruno, Aritz, encantado. Pues una semanita de Champions muy chula. Os pregunto, ya no solo por Bajcetic, que ya hemos hablado bastante en esta portada, sino Aritz por lo que está cambiando un poco la cara al Liverpool. Yo he visto un Liverpool mejor en los dos últimos encuentros, ante el Everton este fin de semana, el sábado ante el Newcastle, sobre todo un equipo un poquito más seguro atrás, porque está jugando, no llega a ser exactamente un doble pivote, pero sí que es un centro del campo que le da mucho equilibrio al equipo, en el que Fabinho es el medio centro, Bajcetic acaba siendo un acompañante de Fabinho, pero que le da cuajo a esa medular, y en momentos en los que había bastantes dudas en el Liverpool, cerrar un poquito el centro del campo, que sea un equipo un poco más ordenado, más solvente defensivamente, creo que le ha dado cosas positivas a los de Klopp. Sí, fíjate que también ha coincidido con la recuperación de algún jugador lesionado. Bueno, veremos a ver cómo están para la eliminatoria Champions, pero bueno, que ya vayan apareciendo jugadores como Van Dijk, por ejemplo, es importante. Es clave lo que has dicho. Al final ha juntado a dos mediocentros utilizando uno de ellos de interior, como es Bajcetic. En realidad todavía es un proyecto por descubrir, ¿no? Bajcetic, pero yo creo que venía jugando muy bien de Fabinho en esa posición de eje, y realmente con la recuperación del brasileño, Klopp, en vez de quitar uno por otro, lo que ha hecho es juntarlos, ¿no? Y también aprovechando esa lesión de Thiago. Por lo tanto, bueno, sí, es clave y fundamental, como siempre en el Liverpool también, que mucho de ello tiene que ver con esto, la solidez defensiva. En los dos últimos partidos que tú comentas, 0 goles en contra, dando una buena sensación también a nivel defensivo, y bueno, ya con todo el arsenal que tiene arriba el Liverpool y que también está empezando a recuperar jugadores, lo normal es que la base del éxito esté atrás más que Konaté no va a jugar el partido, al menos no se espera que pueda hacerlo, a pesar de que está justo en tiempo de salir de esa lesión, pero ya jugar con Konaté y Van Dijk, los dos recién recuperados, David, a mí me parecería demasiado riesgo seguramente en el Liverpool, ahora que estábamos hablando de la parte de atrás, y arriba está la duda de Darwin Núñez, que tuvo un problema en el hombro. Es duda ahora mismo para disputar el partido, pero vamos, dicen que con tratamiento y demás, que lo normal es que juegue. También creo, David, que el hecho de que esté jugando Darwin en la izquierda y Gakpo como delantero centro, con Salah en la derecha, le está dando también cositas al equipo. Darwin de delantero centro se movía bien, tenía cosas más que positivas, pero su fútbol ahí yo lo veía un poco encajonado. Me parece que de extremo, pudiendo explotar los espacios, recibiendo y teniendo algo de tiempo para encarar, para correr, es más su fútbol. Fíjate, me recordaba un poquito al Cavani del PSG, a ese jugador de banda tan esforzado en lo defensivo, pero que al mismo tiempo tiene cierta llegada al área, como demostró con ese gol contra el Newcastle.
Sí, además parece que está condenado a ello. Como decías con Cavani, casi que sigue la misma línea, básicamente, porque casi siempre ha sido víctima, digamos, de tener un 9 referente allá donde ha estado y al final acaba jugando mucho en banda. Le pasó a Cavani y parece que le está pasando también a Darwin. Para mí me parecen todos muy moldeables, es decir, vemos a Gakpo, vemos a Salah, vemos a Darwin, incluso los que no están o han estado fuera porque han tenido lesiones o no tienen regularidad, como Firmino, como Diogo Jota, como no nos olvidemos sobre todo de Luis Díaz, el colombiano, que a mí me parece que el año pasado fue fundamental. Pues cualquiera de estos 6 o 7 que he nombrado verdaderamente son muy moldeables, porque ninguno es 9 fijo, ninguno es extremo fijo, ninguno es jugador media punta, pero sin embargo todas estas funciones las pueden hacer casi todos, con lo cual verdaderamente acaba siendo un equipo más dinámico. Yo creo que siempre se sigue sintiendo más cómodo el equipo de Klopp si puede correr, y el hecho de que Darwin haya caído a banda izquierda a mí me parece interesante desde el punto de vista de poder explotar una de las cosas que mejor tiene, que es esa zancada, esa explosividad que tiene en pocos metros, pero verdaderamente de mucha fuerza, de potencia, en ese sentido el uruguayo, y que teniendo en cuenta las bandas que tiene, los carriles, sobre todo con Arnold y con Robertson, quizás no están al mismo nivel de antes, pero a mí sobre todo Alexander Arnold me sigue pareciendo que es que te puede solucionar en cualquier momento el partido. El otro día lo hace, y a mí me parece que es un jugador que puede no estar demasiado fino o no regular, pero al final acaba solucionándolo. Pues precisamente teniendo esos laterales, el hecho de meter a Darwin carga más el área cuando llegan hasta líneas muy profundas los laterales, y eso hace que ya no solo tengas a llegadores como Gakpo, sino que también tienen los centímetros y la corpulencia de Darwin. Así que a mí me parece también que ahí va a encontrar más su hueco. En caso de que no llegara Darwin, yo creo que jugaría Diogo Jota, que ya ha estado lesionado, pero ya el otro día también jugó media hora final, así que va recuperando efectivos, que casi que me quedo que es la mejor noticia de Liverpool en las últimas semanas, porque recuperar 3-4 jugadores le cambia la cara totalmente al equipo. Teníamos el debate en Carrusel, porque yo decía que el Liverpool de hoy en día no es ese Liverpool que era un rayo de hace unas temporadas, para empezar porque han cambiado los nombres de los de arriba, alguno de los que queda no está al nivel físico de aquel momento. Yo creo, sinceramente lo creo, que el nivel de intensidad que metió Osasuna en muchos momentos no tengo demasiado claro que lo pueda meter el Liverpool hoy en día, o al menos sus partidos en la Premier son algo distinto. Pero yendo precisamente y tirando del hilo de lo que decía David de Alexander Arnold, a mí, Aritz, una de las cosas que más me pone del partido es ese duelo entre Vinicius y Alexander Arnold, porque Alexander Arnold con balón es una auténtica bestia, pero este año sin balón en defensa ha sufrido bastante, y Vinicius, otra cosa no, llegará y fallará, será polémico lo que hace, pero está en un nivel de velocidad y de desequilibrio como pocos delanteros en Europa. Bueno, no solo este año diría lo de Alexander Arnold, en realidad es una definición de él mismo, decir sí, que es muchísimo mejor a nivel ofensivo que hacia atrás, ¿no? De hecho, incluso te diría que eso le costó, por ejemplo, no ir a... No sé si fue el Mundial o la Eurocopa, ya me pierdo, o ha sido... Sí, no estuvo en la Eurocopa, no estuvo en la Eurocopa, sí. Sí, fue la Eurocopa, exacto. Pues es que en realidad es algo que también me da cuenta con Arnold, ¿no? Y efectivamente Vinicius está a un nivel extraordinario. A mí me parece que Vinicius no se le cubre con uno contra uno, es muy difícil. Se le cubre haciéndole muchas ayudas, ¿no? Y en ese sentido va a ser fundamental, por ejemplo, lo que comentábamos antes, el papel de Fabinho, de Bajcetic, llegando un poquito cerca de donde pueda estar él, o incluso Henderson, y por supuesto también el central que pueda jugar por la derecha, ¿no? Pero efectivamente, viéndolo todo el partido que hizo Vinicius en Pamplona, y en general todos los que viene haciendo últimamente, es un futbolista imparable en el uno contra uno, y ese desequilibrio lo tiene que tener muy en cuenta Klopp, obviamente. Es un partido de Champions, no viene el centro del campo del Madrid de hacer el mejor partido en Pamplona, David. Yo, si me la tuviera que jugar, lo haría por la vieja guardia, no sé si incluso con Tchouaméni de pivote y con Kroos y Modric titulares. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual, yo también. Yo creo que en este sentido... fíjate que no es muy amigo de las rotaciones Ancelotti, y en partidos top mucho menos. Si está haciendo alguna de estas rotaciones es más por pura necesidad de frescura, pensando en que va a seguir utilizando a la vieja guardia, como la has denominado, en los partidos clave, pensando en el de esta semana, y ya está. Benzema, sabemos que el otro día, por ejemplo, no juega precisamente porque le quiere dar descanso. Lo de Kroos, bueno, puede ser un
un problema menor, pero también el hecho de tenerle más fresco pues es fundamental. Para mí va a jugar con Kroos, con Modric, jugará Tchouaméni si llega bien, y la sensación es que da que Ancelotti en ese sentido lo tiene muy claro, ¿no? Casi mi única duda ahora mismo va más quizá por los laterales, la única duda que me queda ahora mismo con el Real Madrid. Tiene que jugar con Alaba por izquierda, Nacho por derecha, que eso te puede dar, digamos, una pequeña pista, que a lo mejor por ahí pretende confeccionar un poquito más su defensa en ese sentido, porque han jugado además los últimos partidos de Alaba en esa zona izquierda. Yo creo que Carvajal va a ser, no obstante, el lateral derecho, pero es quizá mi única duda. El resto del equipo, la vieja guardia o los que podemos llamar absolutamente claves para Ancelotti en partidos top. No sé ahora mismo de cabeza el 11 que jugó este mismo Real Madrid-Liverpool en la final de París hace unos meses, no le tengo a la cabeza, pero creo que más o menos sería similar, más allá de que evidentemente eso ha venido por Casemiro, que en ese momento estaba. Y respecto a lo que decíais de Vinicius, recordando justamente esta final, ya le hizo daño a Alexander Arnold en esa final, y además recordamos que además Vinicius marcó ese gol, con lo cual, pues sí, estoy de acuerdo. Dudas en ese sentido para Liverpool por esa zona, pero ninguna creo en la cabeza de Ancelotti sobre lo que quiere hacer. Nos queda esa última duda también del delantero. Lo normal es que Benzema juegue el partido, a pesar de que seguramente por precaución o unas pequeñas molestias, lo que fuera, pero no fue al partido en Pamplona, Karim Benzema. En la izquierda va a jugar seguro Vinicius, y en esa tercera pata, hombre, jugando en Anfield, yo, si tuviera que jugarme dinero, que no lo voy a hacer, Aritz, pondría la pasta ahí a que juega Fede Valverde, pero claro, me parece también un poco injusto con un Rodrigo que viene firmando unos mes y medio último bastante notable también. Sí, pero bueno, siempre decimos lo mismo. Al final, a un jugador le gusta mucho ser titular, pero puede ser determinante en un partido como este, una eliminatoria como esta, siendo suplente también. Y yo creo que Rodrigo el año pasado en la Champions lo demostró, ¿no? Yo creo que es un jugador más perfectamente suplente que Valverde. O sea, yo veo más lógico que Valverde sea titular y claro, Rodrigo pueda suplirle que al revés, ¿no? En caso de que las cosas, por ejemplo, no vayan bien. Así que, y además, aparte de todo ello, yo creo que lo de meter un cuarto centrocampista a Ancelotti le ha ido muy bien en partidos como estos especialmente, así que yo no tengo ninguna duda de que va a ser el uruguayo titular y el brasileño suplente. Es que eso lo trabaja muy bien el Madrid, que jugadores que salgan como revulsivo le den al equipo cosas, incluso el Ceballos en el papel de revulsivo desde el centro del campo, el propio Camavinga el año pasado en partidos de Champions, realmente le dan cosas diferentes, y es un papel casi tan importante como el que sale de inicio en el partido. Saltamos a la otra eliminatoria del martes, Eintracht-Nápoles. Te voy a hacer una pregunta chunga, David. Si pudieras elegir ahora mismo entre Kolo Muani y Osimhen para tu equipo, para el que sea, ¿a quién ficharías? ¿Quién te parece mejor de los dos? Está muy bien. A ver, Argentina estará pensando que como diga ahora mismo Kolo Muani me van a matar, van a decir qué tipo osada, ¿no? Que ha tenido el atrevimiento. Bueno, decir que Kolo Muani, si no me equivoco, son 10 goles los que lleva esta temporada, marcó también una buena cantidad de cuando estaba en el Nantes, con lo cual, digamos que está en el nivel de lo que podíamos esperar, pero en un salto mayor de competición, pues para mí está superando las expectativas. Lo de Osimhen está fuera de toda expectativa, es decir, no solo porque el Nápoles creo que nos tiene enamorados a todos ahora mismo, porque va a conseguir, saca 15 puntos al Inter, va a conseguir el Scudetto 30 años después, vamos, hay que ir como sea ese día al Estadio Maradona para celebrarlo. Es decir, todo esto ha generado unas expectativas, y gran parte de la culpa de las expectativas Bruno la tiene Kvaratskhelia por un lado y Osimhen por otro, evidentemente. Así que en ese sentido, por lo que representa, por la línea que lleva, yo me quedo con el nigeriano, que es, recuerdo, creo que marcó Higuaín 36 goles, creo que fue la temporada en la que fue máximo goleador cuando estuvo allí en el Nápoles, y ahora, si no me equivoco, lleva 15 o 16 Osimhen, con lo cual quizá por ahí incluso le puede superar en cuanto a proyección de goles que pueda anotar a final de temporada. 18 lleva, que lo estoy mirando ahora mismo, había dicho 16, 18 en total, con lo cual, pues evidentemente estamos hablando de un año absolutamente brutal, y además es que está tan crecido que solamente así se explica que marque goles como el del otro día al Sassuolo, por ejemplo, que no tiene hueco, que nadie puede esperar que desde esa zona directamente se vaya a girar y disparar, pero son cosas que hace cuando estás crecidísimo, y ahora mismo todo lo enchufa. Así que para mí, y fíjate que ese partido tiene un montón de estímulos, pues el nigeriano es uno de los grandes.
Sí, yo coincido. Me parece que es un futbolista que para ir a la presión también contra el primer defensa que está sacando el balón jugado, tiene una voracidad por recuperar la pelota, la explosividad que tiene esos primeros metros, más allá de la zancada que tiene. Es que, a ver, voy a decir un poco una burrada, Aritz, pero a mí es un futbolista que me recuerda en algunas cosas a Samuel Eto'o. Creo que no tiene tantísimo gol como le vimos a Samuel Eto'o, todavía me lo tiene que demostrar al menos, pero también te digo que físicamente casi me parece superior, o sea, es más alto y más fuerte que Samuel Eto'o. La verdad es que es un futbolista, un proyecto delantero, pagó una pasta por él el Nápoles, todo hay que decirlo, pero tiene una pinta impresionante y este año es el que ha explotado a nivel goleador, ¿eh? Sí, bueno, te iba a decir eso, lo de proyecto de jugador, un tipo por el que han pagado 80 millones ya, sí. Es generoso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, me parece que es un delanterazo, pero es un producto para mí hecho ya. De hecho, está en el momento más elevado, digamos, de su carrera, ¿eh? Y eso que es jovencito también, pero yo creo que a ver, si me pones a mí esa pregunta encima de la mesa, yo te digo que Kolo Muani, ¿eh? ¿Por qué? Porque hace más cosas que ser un delantero central. Osimhen me parece un gran 9, un gran goleador, pero Kolo Muani es mucho más que un 9. Puede jugar por banda, viene muy bien a recibir, de hecho lleva muchísimas asistencias también en Bundesliga, aparte de goles. Según Transfermarkt son 12, o sea, es verdad que ellos cuentan asistencias y penaltis forzados, pero bueno, que es que viene siendo una asistencia también, generar un penalti, perdona, Aritz, era sí, por que Kolo Muani, mira, estoy mirando ahora, 10 goles, 10 asistencias. Sí, sí. Y 2 penaltis forzados, sí. Y es un jugador más joven y yo creo que todavía tiene camino y margen por recorrer y por mejorar, ¿no? Entonces van a ser dos grandes reclamos de la eliminatoria, sin olvidarnos evidentemente de Kvaratskhelia, que bueno, que es, para mí ahí sí que estamos hablando de un nivel un poquito superior a estos dos, otro tipo de jugador obviamente también, muy distinto, pero sí, son 3 jugadorazos y Lindström lo meto por ahí también en el Eintracht, aunque un pelín por detrás de todos ellos, que nos van a hacer disfrutar de esa eliminatoria. Tienen la misma edad, 24, sí, los dos. Eso iba a decir, sí. Eso iba a decir, son además de diciembre los dos, o sea, exactamente iguales, 24. Ahí nos tiene engañados Kolo Muani. Sí, lo de Kolo Muani es verdad que engaña un poco porque tardó bastante. Sí. En el Nápoles, de hecho, en el Nantes y marcó varios goles en un par de temporadas, pero le ha costado un poquito más llegar a la élite. El año pasado hablaba con Pedro Chiribella y me decía que para un pasador tener a Kolo Muani desmarcándose continuamente era una gozada, que al final es un futbolista que es que te está marcando el pase él, y si tienes mínima precisión pues le vas a encontrar. El otro nombre propio es el de Kvaratskhelia, que además en la última semana ha empezado además a sonar con muchísima fuerza para el Real Madrid. David es un futbolista ahora mismo imparable, o sea, la capacidad para eliminar rivales en conducción, con regates, capacidad para asistir y marcar, es que es uno de los futbolistas de la temporada en Europa, no de Italia, de toda la temporada en toda Europa, David. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo porque le vi jugar hace mucho tiempo en el Rubin Kazan en algunos partidos que me tragaba de Rusia y no sabía ni por qué me lo tragaba, pero merecía la pena que los viéramos. Esos partidos era tremendo ya lo que generaba allí, por eso a mí me parecía siempre muy raro que sonaba, pero no se marchaba durante algunos meses, porque en el caso de Kvaratskhelia todavía tiene 22 y además los acaba de cumplir esta misma semana, con lo cual es que es un crío todavía en el sentido de que puede todavía progresar en ese sentido. Bueno, los goles que está marcando Kvaratskhelia además son de jugador que se sabe ahora mismo metido en una dinámica súper positiva, de jugador que está ensalzando ahora mismo esa sensación de arrancada, de potencia, de disparo, que me parece una de las mejores cosas que tiene y no lo hemos visto todavía al máximo nivel, de cambio de ritmo, de sensación de poder jugar incluso por dentro con mucha autoridad, de tirar diagonales, es que verdaderamente tiene un montón de cosas, tiene un montón de variables, pero es un jugador de banda realmente, pero para mucho más, y en su caso, con la edad que tiene, en un equipo que por mucho que vaya a ganar el Scudetto esta temporada, si le viene un ofertón de la Premier, por ejemplo, se va a marchar el año que viene, o ojalá en el Real Madrid o en cualquier equipo que esté cercano aquí a la Liga, porque me parece jugador tremendo. O sea, es muy difícil de explicar que un chico que ha llegado del Dinamo Batumi por todo lo que ha pasado además en la guerra de Rusia, que le ha valido 10 millones de euros hace apenas unos meses, cuando ya incluso había destacado con Georgia en aquellos dobles partidos contra España, dejando a Suecia fuera
del último mundial, es decir, que ya había tenido cierta trascendencia incluso internacional con su selección, pues que le haya valido ese dinero y que ahora mismo me atrevo a decir que está por los 100 millones de euros, porque ya prácticamente parece la cifra que tenemos como estándar para este tipo de irrupciones, pero es increíble. Lo de Kvaratskhelia es que no tiene una explicación lógica, sino tirar de epopeya y de algo muy tremendo. Eliminatoria chula y eliminatoria de nombres propios, como estamos diciendo. Bueno, a ver el Nápoles jugando contra equipos que le meten el ritmo en la presión, en esas transiciones como el Eintracht. Yo veo favorito al Nápoles, pero también creo que está muy centrado en volver a ser de 30 años después o más de 30 años después campeón de Italia, y creo que puede haber algo más de eliminatoria de lo que podamos pensar, pero vamos, que veo favorito también al Nápoles. Vamos rápidamente a los partidos del miércoles. Aritz, Leipzig, Manchester City. Es verdad que si miras el partido contra el Nottingham Forest, incluso escuchando las declaraciones de Guardiola, no me parece un drama el partido para el Manchester City a nivel de juego. A nivel del resultado sí que es otra cosa, porque seguramente le puede condenar a sufrir bastante más para pelear por la Premier League, pero me parece importante el hecho de que no marcara, porque en Champions sí que va a ser fundamental, sí que te va a ir la cosa de detallitos, y es verdad que viene de ganarle y bien por 1-3 al Arsenal en ese partido de Premier que era fundamental en el Emirates, pero no es un equipo, el City, que esté más allá en el tramo inicial de la temporada y premundial con Haaland enchufadísimo, aprovechando muchísimo las ocasiones que tiene, y eso en Copa de Europa ya se ha demostrado que es fundamental, y llega un Leipzig bastante finito a la eliminatoria, Ritz. Sí, el Leipzig está muy mejorado desde que llegó Marco Rose al banquillo, y bueno, el otro día perdió y fue un poco decepcionante el resultado que obtuvo, pero bueno, lo del City sí que es un poco sorprendente, porque el partido, como tú dices, del Nottingham Forest, es que tiene un montón de ocasiones, especialmente en el segundo tiempo, e incluso Haaland tiene 2 o 3 clarísimas de las que es imposible que suele fallar, y se le escapan al final 2 puntos que son muy importantes, tal y como está la pelea por la Liga, y después de haber ganado entre semana al Arsenal por 1-3. Incluso ese día, el partido contra el Arsenal, tampoco vi un City excesivamente redondo. En el segundo tiempo sí estuvo mejor, pero le está costando ser el equipo que yo creo que es. Eso, especialmente en Europa, te puede pasar por todo. Me sorprende la falta de pegada del otro día del City, porque si de algo ha adolecido este equipo en Europa ha sido sobre todo de problemas defensivos, por tener problemas arriba, mucho menos este año con Haaland, pero si mantiene regular, pues y teniendo en cuenta enfrente que está el buen equipo, incluso sin jugadores importantes como Dani Olmo, como Nkunku, pues igual se lleva una sorpresa. Es una eliminatoria más difícil de lo que podía imaginar. El tema es que Nkunku no llega seguramente en un punto de forma top. De hecho, jugó en el tramo final del último partido de Leipzig y le dio para dar una asistencia, pero con un Nkunku en forma ahora mismo sería peligrosísimo. David, ¿a ti te convence lo de Bernardo Silva falso lateral? Pues que ya no sé qué decir en cuanto al fútbol moderno, por ponerle un poco de nombre. Es verdad que yo el otro día además lo defendía un poco en Carrusel, que ya los roles en cuanto a posición de los jugadores no importan tanto, y yo en ese momento dije, en el fútbol moderno o en los códigos Nagelsmann, por ejemplo, que es uno de los que retoca hasta la extremación sus equipos, Guardiola prácticamente en este sentido puede ser clónico en muchas cosas, al final lo que importa no es tanto la posición, sino más la misión. Sé que esto queda muy no exótico, pero sí excesivamente innovador o excesivamente vanguardista para lo que es el fútbol ahora, pero es la realidad. Hay técnicos que ahora mismo no piensan tanto en posicionamiento, no piensan tanto en una táctica en cuanto a tener o no tener pelota, sino en qué haces cuando la tienes o no la tienes, es decir, en una misión, no tanto en qué hacer en ese sentido. Con lo cual, por ahí, pues a mí me suena muy raro, pero claro, ¿quién le dice a Guardiola que no va a funcionar con lo que ha conseguido con De Bruyne, dándole esa libertad en su momento, lo que ha conseguido con Cancelo, convirtiéndole en un jugador súper comodín para un montón de posiciones? Bueno, verdaderamente tenemos varios ejemplos que nos mostrarían que cuando Guardiola hace este tipo de cosas, al final muchas veces acaba por potenciar a jugadores. En algunos se puede equivocar, evidentemente, y a largo plazo pues se le puede dar la vuelta. Después del partido, que había
que esa apuesta de Bernardo Silva de carrilero izquierdo había sido horrible, dijo, en palabras textuales, después del partido frente al Arsenal, y de hecho tuvo que recomponer metiendo a Kanye en el segundo tiempo. Es que, claro, en un partido contra el Arsenal, yo puedo entender lo que lo haga en partidos en los que va a tener mucho el control, incluso que tenga la idea de hacerlo en partidos contra conjuntos que le van a intentar quitar la pelota al Manchester City para tener la pelota el máximo de tiempo posible. Pero claro, es que si lo haces un día en el que te estás enfrentando a Bukayo Saka, pues hay que decirlo así, suerte tuvo el Manchester City, David, que alguna de las ocasiones con centros al área y jugadas en las que se buscó la espalda del lateral zurdo portugués improvisado, vamos a llamarlo al menos así, no en la primera parte, porque en la segunda sí que fue de mucho dominio del City, no le hicieron más goles de milagro. Sí, verdaderamente sí. Es que también nos ha parecido raro cuando lo hizo en su momento con Zinchenko, y al final, bueno, fíjate, se ha convertido en un jugador que para esa zona está justamente en el líder ahora mismo de la Premier, es decir, que a veces ha acertado. Suena muy raro porque es un jugador que no tiene, para mi manera de entender el fútbol, no tiene ni la velocidad, ni la capacidad defensiva, ni tampoco creo el desgaste que te exige en esa posición, precisamente cuando eres un equipo de Guardiola que siempre va a atacar y quizás si te roban tienes que recorrer metros hacia atrás. No lo veo a Bernardo haciendo ese tipo de misiones, pero bueno, evidentemente de esto Guardiola sabe 8.000 millones más de veces que nosotros, pero no sonaba demasiado bien el otro día. Y por recordar, yo también estoy de acuerdo que el Leipzig engaña mucho porque sigue sin tener un nombre demasiado mediático en Europa. Es verdad que hace 2 años este equipo estaba mucho menos hecho que ahora mismo, o por lo menos no me da a mí la misma sensación, y el City sin embargo estaba en el mejor momento seguramente, y le metió 6 el City al Leipzig en casa, pero perdió también después aquí en Leipzig, con lo cual la sensación es que todavía puede ser una eliminatoria muy muy peligrosa. Y es verdad que si llega a estar en Nkunku en el mejor nivel, yo creo que todavía estaría más cerca de tenerlo. Me da alguna sensación un poco en el centro del campo, alguna falta de, no sé si variables o falta de control. Es un equipo que se rompe mucho y eso puede ser muy bueno en un contexto de eliminatoria donde si de verdad tiene pegada le puede destrozar al City en ese sentido y sorprenderle por lo menos, pero también como se parte tanto en el centro del campo creo que puede ser víctima de algo pues como lo que le pasó la otra vez que se llevó 6. Es verdad que no tiene un extremo derecho como tal, no juega con extremos puros en Rose en el Leipzig, y eso puede hacer que la elección de Guardiola sea, si es Bernardo, sea menos arriesgada. Veremos qué es lo que acaba pasando. Aunque sea en un titular, nos fijamos también en la otra. En un titular es una metáfora, evidentemente podéis utilizar algo más que 4 palabras, Aritz, pero ¿qué te parece el Inter-Porto, que coincide también el miércoles a las 9 con ese Leipzig City? Pues me parece que está muy bien, la verdad. Son 2 equipos que están bastante bien ahora mismo. El Oporto, de hecho yo el otro día decía, el Dortmund creo que es el único equipo que ha ganado todo en 2023, pues el Oporto me parece que anda por ahí también, porque lleva una racha espectacular. Hace una semana ganó al Sporting fuera de casa 1-2, ganó también este fin de semana y bueno, está por lo menos dando el nivel y no dejándose ir ante el dominio del Benfica en la Liga, y el Inter, aunque está lejísimos del Nápoles, pero me parece el equipo más fiable para ser segundo, ahora mismo con un gran Lautaro Martínez, está empezando a jugar de nuevo, a tener minutos y a marcar incluso goles Lukaku, y bueno, es una eliminatoria bonita. Yo creo que el Oporto es un equipo muy de eliminatorias, es un equipo que con Sergio Conceição sabe competir muy bien, lo hemos visto, incluso ha eliminado a grandes equipos recientemente, y le va a poner las cosas muy muy difíciles al Inter, estoy convencido. David. Sí, algo parecido, verdaderamente también. A ver, ahora mismo son los clubes alternativa al dominio que parece que va a tener Nápoles y Benfica en Portugal y en la Serie A, con lo cual evidentemente son equipos que están teniendo un buen ritmo de regularidad, que no se han caído demasiado en ningún momento de la temporada, que siguen vivos en todas las competiciones, es decir, que no les está yendo mal en ese sentido, no han tenido golpes todavía, y eso da la sensación de que son equipos muy activos, muy vivos todavía, y a mí eso me da la sensación de que sienten los dos que pueden pasar la eliminatoria, y teniendo en cuenta ahora mismo cómo están algunas de sus individualidades, me parece que podemos disfrutar un montón. Quizá no llama tanto la atención por otros nombres que hay, pero es una eliminatoria muy muy interesante, y además por tirarlo un poco también por la parte del Inter, me da la sensación que tiene una reválida con Europa muy importante, porque en los últimos tiempos quizá ha mostrado muy buen nivel en la Serie A, creo que ha crecido
como proyecto, como colectivo, muchísimo en los últimos tiempos, porque hace un tiempo estaba muy caído el equipo de Nerazzurri. Sin embargo, la sensación que da es que en Europa siempre se ha quedado al margen. Estuvo incluso a punto de quedarse fuera en la ronda de grupo, donde dejó fuera al Barça, y el hecho de haber levantado, creo que en un buen 2023, desde que ha empezado el año, ha levantado otra vez el paso, está encontrando gol, tiene 3 o 4 jugadores que me parece que están recuperando muy buen nivel, sobre todo Lautaro está ahora mismo en un momento estupendo, entendiéndose muy bien con Seco, vuelve a aparecer cada vez más Lukaku, es decir, encuentra una variable que no ha tenido hasta ahora. Para mí Varela me encanta, Çalhanoğlu crece también. Creo que es una eliminatoria muy bonita, se va a hablar poco porque va a coincidir con otros partidos, pero verdaderamente me parece que cualquiera de los dos puede pasar y están los dos muy vivos. Nos vamos a divertir también con ese Inter-Porto. Nos escuchamos, chicos, os escucho y os leo esta semana de Copa de Europa. Aritz, muchas gracias. Un saludo, chicos. Chao. David, lo mismo, hasta la próxima. Un saludo, chao. Seguimos, vamos a hablar ahora de la Europa League. Play Fútbol. Le echamos una mirada también a la Europa League, en este caso para fijarnos en Eliés Benseguir, a ver si lo digo bien, el futbolista del Mónaco, Marco Rodrigo Azcue. Nos vamos hasta noticias de Guipúzcoa, nuestro compañero en el País Vasco. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, que estamos con ganas de adentrarnos ya en una nueva jornada de Europa League. Esta diferencia de la de la Champions con el sabor del todo a nada, ¿no? Partidos de vuelta, hay 16 equipos, solo van a quedar 8 y los otros 8 se quedan fuera de Europa ya, por lo menos hasta la próxima temporada. Vamos a presentarle a la gente, Marco, el futbolista del que vamos a hablar hoy, Eliés Benseguir. Puede jugar de extremo, media punta, atacante también, en una especie de 4-4-2. Un jugador, sobre todo, Marco, con muchísimo descaro. Un futbolista que nos apetece mucho ver y que es jovencísimo. Sí, Bruno, estamos hablando de un futbolista de nacionalidad francesa, aunque también de origen marroquí, y natural de la zona, digamos, ¿no? Natural de la costa del sur de Francia, nació en Saint-Tropez, como su hermano Salim. Salim, hago aquí un breve paréntesis, su hermano mayor, nacido en 2003 y que se formó en las categorías inferiores del Niza. Debutó con el propio Niza en primera división francesa hace ya 2 temporadas. En la pasada, ya fichado por el Olympique de Marsella, también tuvo algunos minutos. Y este mismo curso, con el propio OM, también ha llegado a tener participación. En enero acaba de ser cedido al Valenciennes de segunda división, y este pasado verano también integró la selección francesa sub-19, que disputó el europeo de la categoría. Bueno, pues explicado todo esto, parece claro, ¿no? Que el mayor de la familia apuntaba a ser el primero en irrumpir con fuerza en el fútbol profesional. Pero las circunstancias de este deporte han querido que sea Eliés, el hermano pequeño, nuestro protagonista, generación 2005, 2 años más joven que su hermano, y a diferencia de él, formado en las categorías inferiores de clubes modestos de la zona, hasta hace 2 años se incorpora al Mónaco. Ahí es donde ha ido creciendo, internacional sub-18, pero sin irrumpir en los planes de los entrenadores profesionales de la primera plantilla hasta este pasado noviembre. Última jornada de Europa League contra el Estrella Roja en casa, partido sentenciado 4-1 y el chaval sale a disputar los minutos finales ya sin ningún tipo de trascendencia. A partir de ahí, algo sucede durante el parón del Mundial. Estábamos todos pendientes de Qatar, de qué pasaba con el Campeonato del Mundo, y mientras los equipos, pues eso, desarrollaban sus típicas pretemporadas invernales durante esos meses, y es ahí donde Benseguir se gana la confianza de Philippe Clement. Indagando, veo que hay un partido amistoso en el Elland Road contra el Leeds United, en el que el Mónaco gana 2-4, llega a ir 1-4 por delante en el marcador, con Benseguir de titular, y es a partir de ahí cuando, bueno, yo podría decir ahora mismo que tiene la etiqueta de jugador titular en el Mónaco. El equipo lleva una racha muy positiva que le ha lanzado en la clasificación de la Liga Francesa, y él ha contribuido con cifras importantes para los 11 partidos que solo ha acumulado hasta la fecha. Son 3 goles y 2 asistencias. Ha producido 5 goles en apenas 500 minutos. Por lo tanto, bueno, participación importante de un futbolista que tiene muy buena pinta en un equipo que también va para arriba.
hay que analizarle un poquito más a fondo. Él es un futbolista para no jugar en la primera línea de todas, no ser delantero puro, pero tiene cualidades para regatear, para ver último pase, para conducir. Un futbolista súper interesante, Marco. Para mí Benseguir es un mediapunta. Es un mediapunta al que además veo bastante potenciado por el contexto colectivo que se ha encontrado en el Mónaco. Un equipo que suele jugar en 4-4-2, con una doble punta muy líquida, muy móvil. Este pasado fin de semana la han formado, por ejemplo, Benseguir y Ben Yedder, con lo cual nos podemos hacer una idea. Y bueno, hay un entramado ahí colectivo que yo creo que le beneficia. Él sería, digamos, el segundo punta, baja mucho a recibir, participa en el juego asociativo del equipo y además, bueno, al ser diestro, tiene esa tendencia del fútbol moderno, de los jugadores de sus características, a caer un poquito a banda izquierda, que es una zona que el Mónaco tiende a vaciar, ¿no? Es la banda del lateral Cayo Henrique, ahí también suele jugar de falso extremo Golovin, que se centra constantemente. Bueno, se genera ahí un espacio en el que el futbolista está recibiendo bastantes balones y está sacando a relucir una cualidad que a mí personalmente me ha llamado la atención, ¿no? Porque sí que es cierto que a la hora de asociar, de buscar el pase al compañero, de cumplir con los típicos requisitos del media punta de toda la vida, pues cumple, ¿no? Los reúne, pero es que aparte tiene un cañón en la pierna derecha, tiene muchísima capacidad de disparo, de recibir en esa zona media punta izquierda, llamémosle así, para girarse hacia el interior y sacar disparos que están redundando en goles, porque 2 de los 3 que ha hecho han sido de esta factura, ¿no? Recibir en ese carril del 10, girarse hacia adentro y disparar con fuerza para ser determinante en los marcadores, que yo creo que es lo que le está dando también continuidad, ¿no? Más allá de su nivel, es un futbolista cuyas características se traducen en cifras y de momento se ha hecho un hueco en un equipo potente de fútbol europeo como es el Mónaco. Vamos a cerrar hablando de la vuelta de una eliminatoria que parece encarrilada para el Mónaco, que acabó ganando 2-3, pero que va a tener miga segura, además con bastante polémica en el tramo final. Va a ser una vuelta interesante, Marco. Pues tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla la segunda parte de una eliminatoria que en el tramo final de la ida se convirtió en una especie de locura, ¿no? Partido de ida y vuelta, mucha transición, ocasiones en ambas porterías, futbolistas muy buenos teniendo peso en el partido, como los del Mónaco, como los del Leverkusen, Florian Wirtz, Diaby, incluso Klosek. Bueno, vamos a ver. Muchas veces un partido de fútbol de 90 minutos, cuando se abre, ya es muy difícil que se vuelva a cerrar y que vuelva a ritmos lentos, ¿no? Lo que pasa es que en este caso hablamos de una eliminatoria, hay una semana intercalada entre ambos encuentros y vamos a ver si se han templado los ánimos en lo futbolístico y también en lo ambiental, porque la ida incluso termina con una tangana entre jugadores de ambos equipos y vamos a ver a qué rompe ese partido en el Luis II, con el chip ese todavía que tenemos que incorporar en nuestras cabezas de que un 2-3 en un partido de ida en Europa ya no es tan provechoso como antaño, ¿no? Por aquello del cambio en la reglamentación de los goles de valor doble si se marcan a domicilio en caso de empate. Yo creo que puede influir mucho también las expectativas de ambos clubes y de ambos equipos en la competición. Estamos hablando de un Mónaco al que se le resiste sistemáticamente durante los últimos años el acceso a la Champions League, dentro de un proyecto con cierta ambición, al que el dinero del máximo torneo le puede abrir muchas puertas adicionales. Y en cambio estamos hablando también de un Leverkusen que está en zona media en Bundesliga, sin peligro de descenso, con los puestos europeos también muy lejos, y que yo creo que puede poner todo su ímpetu en los jueves continentales, ¿no? Por lo tanto, creo que también puede influir, sumado a todas las individualidades que citaba antes, y para mí el buen trabajo que está haciendo Xabi Alonso en el equipo, más allá de resultados puntuales, pues no descarto en absoluto una remontada alemana en Mónaco. Veremos el jueves. Pues en breve volvemos a hablar, la semana que viene habrá paroncillo, pero en breve volvemos a tener sección de Europa League aquí con Marco Rodrigo Azcue. Un abrazo, Marco, hasta la próxima.
Un abrazo, Bruno. Hablamos dentro de 2 semanas ya para la ida de los octavos de final de la Europa League. Un saludo. Play Fútbol. Vamos ya con el tramo de actualidad. Saludo al gran Paquillo Mariscal. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? En el 3 preguntas para Paquillo, hoy vamos a hablar de 3 grandes nombres propios, de Saka, de Hoffman y de André Gómez. No nos hemos dado un golpe en la cabeza, vamos a hablar de André Gómez porque lo está haciendo bastante bien en la liga francesa y bueno, y derivadas, y evidentemente las preguntas de los oyentes. Sabéis que podéis dejarnos vuestras cuestiones en @playfutbol en Twitter, nos dejáis el comentario, duda, pregunta, lo que os dé la gana, o en los comentarios de iVoox del programa de Play Fútbol. Ahí os leemos y os contestamos a las preguntas, las dudas, lo que sea que tengáis. Empezando por el nombre de Bukayo Saka. Ganó el Arsenal, ganó remontando, por 2 veces se puso por delante el Aston Villa y acabó remontando el equipo de Mikel Arteta. Marcó un gol Bukayo Saka, pero yo lo ponía en Twitter, Paquillo, que me parece emocionante. Ya no solo lo futbolístico es evidente que es un cañón de jugador Bukayo Saka, pero es que está, casi te diría, obsesionado con ganar esta Premier League. Es que se le ve sufriendo en los momentos en los que el equipo sufre, tirarse el equipo a la espalda, un arrojo, una personalidad para pedir la pelota, para que no le queme, para lanzar regates y demás. Me parece que es increíble lo que está haciendo el jugador del Arsenal, ¿eh? En el peor momento encima del Arsenal, es verdad que volvió a la senda de la victoria, una victoria, Bruno, balsámica, necesaria 100% para que no se le escapase ese Manchester City, ¿no? Que fíjate que luego al final empató. Pero sí es verdad que Bukayo Saka ha demostrado con 21 añitos, hay que decir que hasta en septiembre cumple los 22, tener un carácter y una madurez impropia, diría yo. Es verdad que ya lleva tiempo en la élite, que desde la etapa de Unai Emery ya vamos viendo a ese adolescente que está con muchísimo, pero sobre todo el talento está ahí, los números están ahí, son ya 9 goles, 8 asistencias en Premier, que son unos números buenísimos para un extremo, pero es sobre todo el que él juega su partido, ¿no? Él está fuera de la mala dinámica, él tira del carro, es el capitán sin brazalete, el que cuando las cosas no van bien se inventa un gol, el que cuando las cosas van mal dadas, el escenario de partido hay que remontar o el rival está siendo bastante superior, él siempre la pide, no se esconde, y creo que, bueno, dentro de la juventud que tiene este Arsenal, que es verdad que este curso o ahora este pasado mercado invernal con llegadas como la de Jorginho, que tiene un poquito más de experiencia, pero estamos hablando de un equipo súper joven que no ha ganado prácticamente nada, y tener este tipo de futbolistas que luego ya de por sí, cuando todo va bien, también lucen, pues es una barbaridad, vaya. Es que es un futbolista que con Arteta en el banquillo ha jugado de carrilero por la izquierda, ha jugado de extremo por la izquierda, y ahora está jugando de extremo a pierna cambiada, a banda cambiada, mejor dicho, en la derecha. Y es un futbolista que ya no solo busca la diagonal para pensar en ese disparo con la zurda, que se va también en profundidad, que mete centros atrás, que se entiende muy bien con Martin Odegaard, que es una de las claves, yo creo, del Arsenal de esta temporada. Y lo más importante, lo que digo, la personalidad. Hay una cosa, Paquillo, que me parece absolutamente clave y fundamental y definitoria. Hay que recordarle a la gente que es un tipo que fue gravemente insultado, sufrió abusos raciales después de fallar un penalti clave en esa tanda decisiva de la selección de Inglaterra contra Italia en la final de la Eurocopa en el verano de 2021. Y a pesar de eso, a pesar de fallar aquel penalti, es que es el encargado de lanzar los penaltis en este Arsenal, y es que los está metiendo casi todos. Sí, esa panda de indeseables, ¿no? Que tuvieron ese insulto hacia él y tuvieron mucha protesta. Hubiese sido para que un chaval, estamos hablando de verano del 2021, hemos dicho que va a cumplir 22 años, con 20 añitos se podría haber venido abajo. Creo que habla muy bien de la fortaleza mental, evidentemente, yo al menos yo lo desconozco, no sé su familia, su entorno, la gente que lo asesora bien, pero desde luego tiene que tener, aparte de todo lo que entrena, un buen ejercicio mental también para superar esas adversidades. Y luego lo que tú dices, yo creo que evidentemente es muy difícil destacar, que hablan muy bien de Arteta, un jugador de este Arsenal, porque creo que todos hablamos de Odegaard, pero que es un equipo muy coral. Pero sí es que se puede decir que ese sector derecho, con Saka, Odegaard, incluso Ben White, que fíjate que de ese partido entre semanal con el Manchester City también vimos que su no presencia resta al equipo. Al final esos 3 jugadores ahí están siendo absolutamente clave, y esa
esa sinergia, esa armonía con Odegaard, que se mueve muy bien por dentro Saka, que Odegaard cae al costado, que sube Ben White, que buscan zonas interiores, que al final Martinelli, otros salen izquierda, son los que dan la amplitud. Al final ahí hay un punto creativo, el foco ofensivo del Arsenal, que incluso cuando Odegaard no está fino del todo, como en el caso de este pasado fin de semana contra el Aston Villa, Saka te tira del carro. Totalmente. Otro que tira del carro con goles, asistencias, siendo clave para su equipo, es el bueno de Jonas Hoffmann, del centrocampista extremo, bueno, jugador súper versátil también del Borussia Mönchengladbach, que contribuyó a la victoria del Gladbach por 3-2 contra el Bayern de Múnich. Dio la asistencia en el primer gol que marca Stindl y da la asistencia en el gol de Marcus Thuram, además da 2 asistencias y marca un gol. Es que fue absolutamente clave Jonas Hoffmann en esa victoria contra el Bayern. Un futbolista que puede actuar de lateral, de carrilero, de extremo. Yo sobre todo destaco de él la capacidad que tiene para ser peligroso cuando llega al último tercio, porque no es un futbolista que tenga un regate, una habilidad en lo técnico para irse en el 1 contra 1 bestial, pero consigue irse con cambios de ritmo, con llegadas por sorpresa y demás, y luego cuando pisa último tercio, ya sea centrando o buscando la llegada y el remate, es un futbolista peligrosísimo, Paquillo. Sí, no es un 10 en nada, ya que no es tampoco ni siquiera un 8, pero siempre no es el más rápido, no es el más preciso, no es el más fuerte, pero un jugador que tú lo destacabas, su versatilidad, desde que llegó al Gladbach hace ya 7 añitos, siempre ha jugado contra entrenadores de la época de Andrés Schubert, por ejemplo, bien como extremo por ambos costados, como lateral, sobre todo ha jugado con la Alemania de Hansi Flick, lo hemos visto en ese lateral derecho que parece que falta un huequito ahí, que falta un perfil, también lo ha colocado y con buen hacer defensivo, pero es verdad que desde ya del curso pasado está sumando unas cifras que creo que es lo que le faltaba para que todos hablemos de Hoffmann, ¿no? Un futbolista de la nueva, son ya 30 añitos, de la nueva camada, o esa gente que cogió el testigo del Mundial 2014, todo lo que ha venido después, está ahí como un poco en tierra de nadie, una generación que no es ni de la pasada Alemania ni de la nueva, no es, para que se nos entienda, ese Musiala, Havertz, Kimmich de ahora, pero tampoco un Steiger, un Khedira o de la anterior generación. Está ahí a caballo, perfil bajo, pero que sigue siendo importantísimo en el Gladbach y que en esta victoria contra el Bayern de Múnich tan destacada este fin de semana, pues ha sido 2 asistencias y un gol, probablemente el jugador de la jornada en la Bundesliga. Y cerramos con el tercer nombre propio, el de André Gómez. Jugó un gran partido contra el Paris Saint-Germain, y estamos hablando de un futbolista, no sé si se está echando el equipo a las espaldas, es mucho decir eso, Paquillo, en un equipo en el que está Jonathan David, está Bamba, muchos futbolistas que están realmente destacando muchísimo, pero estamos viendo una versión mucho más parecida a ese jugador que nos encantó en el Valencia y que propició que un equipo grande como el Barça fuera por él. Sí, estamos recuperando al mejor André Gómez, ¿no? Después de una travesía en el desierto, hay que decirlo, que yo creo que desde que salió del Valencia, desde que lo fichó el Fútbol Club Barcelona, ni en el propio Barcelona ni en Everton ha tenido, la verdad que ha tenido muchas lesiones, pero no ha tenido esa continuidad ni ha sido futbolista, todavía es joven, pero ahora en el Lille, este curso y con Pablo Fonseca, que también es cierto que probablemente o con Galtier en un sistema más conservador no hubiese destacado, pero está jugando muy bien en un doble pivote, Bruno, porque bajo mi punto de vista el mejor André Gómez lo hemos visto con libertad, ¿no? De interior, pero organizando muy bien el juego, junto a Sieca o André, descolgándose, llegando a último tercio, dando asistencia, incluso ha anotado algún gol ya, y claro, los grandes focos, este partidazo contra el PSG del domingo, pues han hecho que nos volvamos a recordar del Luso, pero está siendo unos nombres destacadísimos. Y yo me alegro muchísimo porque creo que apetecía volver a ver a un buen André Gómez y todavía es joven y puede dar un saltito más. Se agradece la concisión, Paquillo, porque tenemos una semana con mucho contenido. Hay Champions, hay Europa League, tenemos entrevista y ese tema de Bajcetic en la portada, así que un 10 como siempre al gran Paquillo. Gracias, amigo. La semana que viene más. Un abrazo. Hasta la semana que viene, Bruno. Un abrazo enorme. Chao, chao. Nos vamos, como siempre, lo hacemos con una reflexión interesante, divertida, pasional, bueno, una reflexión de fútbol. Vamos a escuchar a Roberto De Zerbi. No ganó su equipo, perdió de hecho el Brighton contra el Fulham. En algún momento vamos a hablar del pedazo de Fulham que está construyendo Marco Silva y que lo tiene ahí en plazas europeas.
pero vamos a escuchar una reflexión creo interesante sobre cómo tratar al jugador de Roberto De Zerbi. I don't move my players with the joystick. I want to give them the instruction on the week, in the training session, but in the game, during the game, they have to decide the solution. And after then, the first day of the next week, we will see the game at video, and we can find the better solution, no? But es interesante escuchar a De Zerbi diciendo que no puede mover a sus futbolistas con un joystick, que durante la semana les entrena, les dice lo que quiere, hace un plan de partido, pero que luego el futbolista tiene que tomar decisiones, que es la clave también en el fútbol. Nosotros nos vamos, volveremos con Play Fútbol el miércoles, con un Play Fútbol especial, con la narración de los partidos de la Champions entre el Leipzig y el Manchester City, y entre el Inter y el Porto. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.